Hola chicos, bienvenidos a clase. Hoy voy a pasar a explicaros las diferentes razones trigonométricas, la relación que existe entre ellas y cómo podemos calcular las diferentes razones, es decir, el coseno, la tangente y el seno, a partir de uno de ellos sin tener la necesidad de calcular el ángulo. Para ello necesitamos tres formulitas. La primera es que el seno del ángulo más el coseno tiene que ser igual a 1, ¿vale? El seno al cuadrado más el coseno al cuadrado igual a 1. El segundo es que 1 más la tangente al cuadrado debe de ser 1 partido el coseno. Y el último es que la tangente del ángulo tiene que ser seno partido por coseno. Estas tres son las que nos tenemos que aprender de memoria y son las que vamos a tener que utilizar. Voy a poner diferentes ejemplos. En cada uno de ellos voy a daros un dato, ¿vale? En este caso os he dado que el seno del ángulo, por ejemplo, que sea el del 0,5. ¿Cómo puedo calcularme el resto de razones trigonométricas? Si yo aplico la primera ecuación, tendríamos que el seno al cuadrado, es decir, el 0,5 elevado al cuadrado más el coseno al cuadrado, esto es lo que debe de ser igual a 1. Operamos 0,5 al cuadrado es 0,25 más el coseno al cuadrado es igual a 1, coseno al cuadrado es igual a 1 menos 0,25, el coseno del ángulo al cuadrado es 0,75 y el coseno del ángulo en este caso sería la raíz del 0,75. Esto lo ponéis con la calculadora y ya estaría el resultado, ¿vale? Por lo tanto, a partir del seno y aplicando la primera ecuación hemos obtenido el coseno. Para poder obtener la tangente, que es la otra razón trigonométrica que me falta, sabíamos que la tangente, por ejemplo, es el seno dividido entre el coseno. El seno lo sabemos que es 0,5 y el coseno es el que hemos calculado que es el de la raíz de 0,75. Haciendo esa operación con la calculadora obtendríamos la tangente del ángulo sin necesidad de poder calcularnos el ángulo. Pasamos al siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo sería el del coseno del ángulo, que es el del 0,3. Por lo tanto, podemos utilizar exactamente la misma ecuación que habíamos utilizado antes, pero en este caso sustituyendo por el coseno, es decir, que el seno al cuadrado más el coseno al cuadrado, que sería el 0,3 al cuadrado, debe de ser igual a 1. Por lo tanto, el seno al cuadrado del ángulo más 0,09 debe de ser igual a 1. El seno al cuadrado del ángulo, 1 menos 0,09. El seno al cuadrado sería 0,91 y haríamos la raíz del 0,91 y ya tendríamos el seno. Si tenemos el seno y tenemos el coseno, podemos calcularnos la tangente. La tangente es el seno, que es la raíz del 0,91 dividido entre el coseno, que sería 0,3. Eso lo operáis directamente en la calculadora y ya estaría el resultado hecho. Por último, voy a hacer el ejemplo teniendo la tangente del ángulo que vale 0,8. Si sé la tangente, si me vengo a esta ecuación de aquí, tendríamos el seno y el coseno que no sé cuánto vale ninguno de los dos. Por lo tanto, esta ecuación no os la recomiendo porque deberíais hacer un sistema con la de arriba y es más complicado. Por lo tanto, podemos utilizar esta que tenemos aquí por en medio. Si utilizamos esta, operaríamos 1 más la tangente al cuadrado, que sería 0,8 al cuadrado, es igual a 1 partido el coseno al cuadrado del ángulo. Si esto nosotros lo operamos sería 1,64 es igual a 1 partido el coseno al cuadrado del ángulo. El coseno que está dividiendo pasaría multiplicando y el 1,64 pasaría dividiendo. Por lo tanto, el coseno al cuadrado sería 1 partido el 1,64 y posteriormente haríamos la raíz de ese 1 partido 1,64, que si eso lo operamos con la calculadora nos daría un número y ya tendríamos el coseno calculado. Si tenemos el coseno y la tangente, podemos o bien aplicar esta y despejarnos el seno, o bien aplicar esta y despejarnos de aquí el seno. Si por ejemplo utilizamos esta, tendríamos la tangente, la sabemos que vale 0,8. El seno no lo sabemos y el coseno es esta raíz del 1 partido 1,64. Por lo tanto, simplemente esto que está dividiendo pasaría multiplicando. La raíz del 1 partido el 1,64 por 0,8 sería el seno del ángulo, ¿vale? Que esto directamente lo operáis en la calculadora y el resultado que obtendríais sería el adecuado. Pues nada chicos, espero que os haya servido esta pequeña explicación con las diferentes razones trigonométricas y la relación que existe entre ellas. Y nada, nos vemos en los siguientes vídeos. ¡Hasta luego!